Well, welcome, church and friends, to another Tuesday night Bible study. Bienvenidos amigos y hermanos a otro estudio bíblico de los días martes por la noche. Thank you for joining us in the comfort of your home or wherever you are. Thank you for being with us. Gracias por unirse a nosotros donde quiera que se encuentre. Muchas gracias por estar con nosotros. As before we start, I'd like to read our next passage of scripture from Romans 11:25 to 36. Para comenzar vamos a estar leyendo Romanos capítulo 11, verso 25 al 36. Entitling this study for tonight, God's Mercy. Dándole por título a este estudio, La misericordia de Dios. So I'm going to read it first, and then I'm going to ask Susanna to read it in Spanish. But this is how it goes in Romans 11. Trust you have a Bible, verses 25 to 36. Espero que tengan sus Biblias. Vamos a leer entonces primero en inglés y después en español. I want you to understand this mystery, dear brothers and sisters, so that you will not feel proud about yourselves. Some of the people of Israel have hard hearts, but this will last only until the full number of Gentiles come to Christ. And so all Israel will be saved, as the scriptures say. The one who rescues will come from Jerusalem, and he will turn Israel away from ungodliness. And this is my covenant with them, that I will take away their sins. Many of the people of Israel are now enemies of the good news, and this benefits you Gentiles. Yet they are still the people he loves, because he chose their ancestors, Abraham, Isaac, and Jacob. For God's gifts and his call can never be withdrawn. Once, you Gentiles were rebels against God, but when the people of Israel rebelled against him, God was merciful to you instead. Now they are rebels, and God's mercy has come to you so that they, too, will share in God's mercy. For God has imprisoned everyone in disobedience so he could have mercy on everyone. Oh, how great are God's riches and wisdom and knowledge! How impossible it is for us to understand his decisions and his ways. For who can know the Lord's thoughts? Who knows even to give him advice? And who has given him so much that he needs to pay it back? For everything comes from him and exists by his power and is intended for his glory. All glory to him forever. Amen. Amén. Entonces dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también esto ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él el primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Amen. Praise God. You might remember from our last study how God used Israel's rejection of Jesus as Messiah to bring in many Gentiles into the spiritual Israel. Recordarán nuestro último estudio en cómo Dios utilizó el rechazo de Israel hacia Jesús como el Mesías, lo cual trajo a muchos gentiles hacia un Israel espiritual. And how this act of rejection by Israel opened the way to evangelize the world. Y cómo este acto de rechazo abrió el camino para la evangelización del mundo. And to use this spiritual Israel as the means to reach out to the world. Y para usar el Israel espiritual y de esta forma alcanzar el mundo.
Just as God intended right from the right time, he established his covenant with his people. Como fue la intención de Dios desde que estableció su pacto con su gente. Now Paul is still addressing the Gentile Christians in the Church of Rome. Ahora Pablo sigue escribiendo a los cristianos gentiles en la iglesia de Roma. And he's concluding his argument about God's plan, calling it a mystery. Concluyó su discurso en cuanto al plan de Dios llamándolo un misterio. And this is where we arrive because we've been looking at this mystery from chapters 9 to 11. Y aquí llegamos en los capítulos 9 y 11 mientras estamos mirando este misterio. And in verse 26, this is what it says, and all of Israel will be saved. Y el verso 26 dice lo siguiente: luego todo Israel será salvo. The mystery, as it is mentioned, reveals God's plan. Este misterio revela el plan de Dios. What is God's plan? ¿Y cuál será aquel plan? It is the presentation of the gospel, Es la presentación del Evangelio, knowing that Israel would reject God's plan, sabiendo que Israel rechazó el plan de Dios, but Gentiles would be included into God's family, pero los gentiles serían incluidos en el plan de Dios y su familia. and then Israel would be included as well. Entonces Israel también será incluido. The salvation of Israel is confirmed by the scriptures in verses 26 and 27. Esta salvación de Israel está confirmada en las Escrituras en el verso 26 y 27 And instilled in God's promise in verses 28 and 29. e inculcada en la promesa de Dios en los versos 28 y 29. And it's interesting because when we go to verses 30 to 32, it shows God's impartiality to call all peoples. Y esto es interesante porque en el verso 30 y 32 muestra la imparcialidad de Dios llamando a todos los pueblos. And how it was important to teach this truth to the Gentiles to help them not to feel too proud about themselves. Enseñándoles la importancia a los gentiles acerca de la verdad, ayudándoles a no sentirse orgullosos de sí mismos. So it was important for Paul to bring to the Gentile Christians' attention, listen, this message of the gospel is for everyone. Fue la intención de Pablo en mostrarle a todos que este mensaje era para todos. So don't get fat heads, he's saying, in other words. Así que no se pongan ingreídos. What do they say? Cabeza grande. Cabeza grande, yes. So all of Israel will be saved in verses 25 to 27. En el verso 25 al 27 dice que todo Israel será salvo. Verse 24, this is God's purpose. En el verso 24 dice que este es el propósito de Dios. To graft the original branches, as we've seen in the previous studies, to graft the original branches back into the tree where they belong. Como vimos en los antiguos estudios, injertar las ramas originales y volverlos al árbol original. Now, this mystery also refers to the truth that has been hidden from God's people in the past. Este misterio también se refiere a la verdad que ha sido escondida del pueblo de Dios en el pasado, But now has been disclosed. It's been presented in the gospel. pero ahora es divulgado en el Evangelio. That Israel has experienced in the past a hardening Que Israel ha experimentado en parte un endurecimiento en el pasado, until the full number of Gentiles has come into the kingdom of God, hasta que entre la plenitud de los gentiles en el reino de Dios. and all of Israel will be saved. Entonces todo Israel será salvo. Now, the Old Testament predicted that Gentiles would join Jews in worshiping the Lord in the last days. El Antiguo Testamento predijo que había una unión entre los gentiles y los judíos en cuanto a la adoración del Señor en los últimos días. The hardened heart of Israel is only partial and not permanent. El endurecimiento del corazón de Israel es solo parcial, no es permanente. And we actually touched upon this when we referred back to Pharaoh in the Old Testament, when we said that God had hardened his heart. Y vimos esto cuando estudiamos acerca del faraón en el Antiguo Testamento, cuando Dios endureció su corazón. But the reality was that the conditions of what God did hardened the heart of Pharaoh even more. Pero la realidad de las cosas es que todo lo que hizo Dios endureció más el corazón del faraón. If I can use this term or this word, there was a pre-existing
a hardening of heart in Pharaoh. Si puedo usar este término, había una preexistencia del endurecimiento del corazón del faraón. Now, the full number of Gentiles that come to Christ. Ahora, en el número completo de los gentiles que vienen a Cristo, Now, what does this mean? Does God have a quota? ¿significa esto que Dios tiene una cuota? Does God discriminate? ¿Será que Dios discrimina? Has He already preordained who will be saved? ¿Él habrá ordenado quién ha de ser salvo? Well, I think the best way to explain this would be by understanding God's attributes. Creo que la mejor manera de explicar esto sería entendiendo los atributos de Dios. What do I mean by this? ¿Qué quiero decir con esto? In other words, God, He knows and sees all things. En otras palabras, Dios, Él conoce y ve todo. I mean, He lives outside of time as well as in time. Él habita fuera del tiempo y dentro del tiempo. So He sees already who will be saved. Por lo tanto, Él ya vio quién será salvo. He sees and knows the number. Él ve y conoce el número. We must remember that the scriptures teach that not all will accept the gospel of the Lord Jesus Christ. Debemos recordar que las Escrituras enseñan que no todos aceptarán el Evangelio de Jesucristo, But there will be a number who will accept Jesus. pero habrá un número que sí acepta a Jesús. Only God knows that number. Solo Dios conoce ese número. Our responsibility is not to concentrate on a number, but more so to evangelize. Nuestra responsabilidad no es concentrarnos en un número, sino que de evangelizar. Once that number has been reached, Israel's hardening will come to an end. Cuando ese número sea alcanzado, entonces el endurecimiento de Israel va a terminar. But it's not up to us to seek numbers. It's up. What our responsibility is to share the gospel. Nuestra responsabilidad es compartir el Evangelio, no buscar número. Exactly, because we are not interested in just receiving a quota and then that's it, our work is done. Exactamente, porque no tenemos que recibir una cuota y decir nuestro trabajo ha terminado. We need to promote the gospel of the Lord Jesus Christ to all living beings, Tenemos that is, que- all human beings. Tenemos que mostrar el Evangelio a todo ser vivo. Israel as a nation will turn to Jesus as Messiah. Israel como nación se tornará a Jesús como el Mesías. But this also doesn't mean that all Jews will be saved. Esto no significa que todos los judíos serán salvos, Because if I can use the example of history, porque si puedo usar el ejemplo de la historia, there were pagan nations that accepted Christianity, hubo naciones paganas que aceptaron el cristianismo, but not all of its citizens embraced this new religion. pero no todos sus ciudadanos abrazaron esta nueva religión. Now, Paul here predicts the salvation of a significant number of Jews at the time of Christ's return. Aquí Pablo predice la salvación de un número significativo de judíos que alcanzan la salvación al regresar Jesús. The present remnant of Israel will be expanded to include a much larger number of Jews. El actual remanente de Israel será expandido para incluir un gran número de judíos, And they will enter the kingdom of God along with converted Gentiles. los cuales entrarán en el reinado eterno junto a los gentiles convertidos. And in verses 34 and 35, Paul uses scripture from Isaiah to back up this prediction. Y en los versos 34 y 35, Pablo menciona la escritura en Isaías para dar respaldo a su predicción. Now, we're coming to the end of this section. Ahora vamos casi al final de esta sección. This is from chapters 9 to 11. Esto es de los capítulos 9 al 11. And as we look at verses 28 to 36, Y mientras miramos los versos 28 al 36, interesting how we can ask the question, is Israel at the moment an enemy of God? podemos hacer esta pregunta: ¿es Israel ahora un enemigo de Dios? Paul is saying that Israel is an enemy of the good news. Pablo está diciendo que Israel es un enemigo de las buenas nuevas. In other words, have not accepted the good news and will not and don't believe that it's necessary. En otras palabras, que no han aceptado las buenas nuevas, que no creen que sea necesario. So we ask the question, are they at enmity with God's plan of salvation? Entonces hacemos la pregunta: ¿están en enemistad con el plan de Dios de salvación? Well, to use the term enemy is a heavy term. Usar el término enemigo es un término muy fuerte,
but an enemy in the sense of being alienated from God's favor and blessing. pero es un enemigo al estar alejado del favor de Dios y de su bendición. That is to be separated by choice. Esto es de estar separado por elección, Separated, but not forgotten. separado pero no olvidado. They are still God's people, which He loves. Ellos siguen siendo el pueblo de Dios, el cual ama. God chose their ancestors, Dios- Abraham, Isaac, and Jacob. Dios eligió a sus ancestros, Abraham, Isaac y Jacob. As unfaithful as Israel has been, No importando lo desleal que fue Israel, God still maintains His peculiar sentiment of love towards them. Dios aún mantiene un sentimiento amoroso muy peculiar hacia ellos. Isn't that amazing? No, the disobedience and hardness of heart, notwithstanding the way that, in many ways, how Israel has turned their back to the gospel, A pesar- God still loves them. A pesar de que Israel le dio la espalda al Evangelio, Dios aún lo ama. Eso es asombroso. It reminds me of what took place in the Garden of Eden. Me recuerda al jardín del Edén. When Adam and Eve sinned, Cuando Adán y Eva pecaron and they decided that what they knew better than God, y decidieron que tal vez ellos sabían más que Dios and that they didn't need God any longer. y que no necesitaban a Dios más, And when they had realized that they had sinned, y cuando se dieron cuenta que habían pecado, they hid from the presence of God. They hid. se escondieron de la presencia de Dios. Now, this is interesting because up until this time, Esto- they were naked, and it was something that they were not ashamed of. Es interesante porque hasta ese tiempo ellos estaban desnudos y no tenían vergüenza. But once they sinned, they realized their nakedness. Pero cuando ellos pecaron se dieron cuenta que estaban desnudos. And it was something which this shame represents that what sin does. Y esta vergüenza representa lo que hace el pecado. It means that we want to hide from God when we sin. Y esto significa que queremos escondernos de Dios cuando pecamos. And when God was walking through the cool of the evening in the garden to have relationship with Adam and Eve, Y cuando Dios se paseaba por el huerto y quería tener una especie de relación con Adán y Eva and He called out, "Where are you?" y les llama, ¿dónde están? He knew where they were, Él sabía dónde estaban, but they needed to understand where they were. pero ellos tenían que entender dónde ellos se encontraban. And I just think about this of how, was God angry, or was God or did God have a broken heart? Yo pienso en esto, ¿estaría Dios enojado o tal vez se le había roto el corazón? I believe that God desired to put things in motion to restore relationship once again. Yo creo que Dios quería poner todo en una relación otra vez más. So that's why He put the plan of salvation in motion. Por eso Él le dio moción al plan de salvación. And even though Israel in many ways have decided to do their own thing, Y aunque Israel ha tratado de hacer su propio camino, God has not given up on Israel. Dios no se ha rendido en cuanto a Israel. It's a relationship which eventually will be restored. Es una relación que eventualmente será restaurada. And there will be a reversal of rebellion. Esa rebelión será reversida. At one point, the Gentiles were the rebels against God. En algún momento los gentiles eran los rebeldes con Dios. But when God's people, that is Israel, rebelled against God, Pero cuando el pueblo de Dios, o sea, Israel, se rebeló en contra de Dios, God's mercy was directed to the Gentiles. la misericordia de Dios fue dirigida hacia los gentiles. Paul is saying now Israel is the rebel. Y ahora Israel es rebelde. But just as God showed mercy to the Gentiles in their rebellious state, Pero tal cual Dios mostró misericordia a los gentiles en su estado de rebelión, so will He show mercy to rebellious Israel. también mostrará misericordia hacia la rebeldía de Israel. In verse 32, En el verso 32, it is only in the context of disobedience that mercy has relevance and meaning. es solo en el contexto de la desobediencia que la misericordia tiene relevancia y significado. As rebellious people, Como gente rebelde, when we understand and realize what we have done, cuando entendemos y vemos lo que hicimos, we can appreciate God's mercy even more. apreciamos la misericordia de Dios aún más.
Disobedience has its consequences. La desobediencia tiene su consecuencia. It's like being in a prison. Es como estar en prisión. But God's mercy is the key to being set free. Pero la misericordia de Dios es la llave para ser libres. And verse 33 says, Y el verso 33 dice, Paul continues with this thought of God's mercy, stating how difficult it is to completely understand. Pablo continúa con el pensamiento de la misericordia de Dios, que es muy difícil de entender, Because the depth of God's wisdom and knowledge is so rich. porque la profundidad de la sabiduría de Dios y el conocimiento es tan rica. This is what Isaiah chapter 40 verse 13 says. Esto es lo que dice Isaías 40:13. Who is able to advise the Spirit of the Lord, who knows enough to give him advice or teach him? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? You know, just to not deviate too much, but when I read this, I wonder sometimes whether we think we know more or better than what God does. No desviándome de lo que estamos hablando, yo a veces pienso que nosotros pensamos que sabemos más que Dios. You know, have you ever heard something like this said before? ¿Han escuchado algo así dicho antes? You know, oh yeah, I know what the Bible says, but I believe this. Sí, yo sé lo que dice la Biblia, pero yo creo esto. I know what you're saying to me about what Jesus said and what he did, but my Jesus is this. Yo sé lo que tú me estás diciendo acerca de Jesús y lo que dice, pero mi Jesús me dice esto. Well, let me read Isaiah 40:13 once again. Déjenme leer Isaías 40:13 otra vez. Who is able to advise the Spirit of the Lord? Who knows enough to give him advice or teach him? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? So verse 36. Así que el verso 36. For everyone comes from him. I'll read that again. For everything comes from him and exists by his power and is intended for his glory. All glory to him forever. Amen. Y dice así, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Things may seem strange to us at the time, Hay veces que las situaciones pueden ser muy extrañas, but all things come from God. pero todo viene de parte de Dios. He has a purpose and a plan. Él tiene un propósito y un plan. In the end, all things will glorify God. Al final, todo es para la gloria de Dios. So we've arrived at the conclusion of this section of Romans. Ahora llegamos a la conclusión de esta sección de Romanos, From chapters 9 to 11, de los capítulos 9 al 11, which explains how God will restore Israel. que explica cómo Dios va a restaurar a Israel. There'll be a restoration and there'll be a completeness of the Jew and the Gentile in harmony in the kingdom of God. Va a haber una restauración y va a haber algo completo entre los judíos y los gentiles en el reino. And on that note, brothers and sisters and friends, let me close in prayer. Y bajo esa nota quiero terminar en oración. Amen. Praise God. Heavenly Father, we are so grateful that we're able to look and understand your word today. Padre, te damos las gracias porque podemos mirar y entender tu palabra este día. Just as you have had patience and mercy with a people that were disobedient, Tal como tuviste paciencia y misericordia con un pueblo que era desobediente, you have had patience and mercy towards us. has tenido paciencia y misericordia hacia nosotros, For once upon a time, we were like Adam and Eve, porque eras una vez éramos como Adán y Eva, hiding and shameful from your presence. escondiéndonos y avergonzados en tu presencia. And Lord God, because of your love, you continue to search out for us, Y por tu amor, Señor, tú siempre estás alcanzándonos, sending your Son to restore relationship with you. mandando a tu Hijo para que restaurara esa relación contigo. I pray that this would sink deep into the hearts of people that are searching for truth and reality. Espero que esto llegue al profundo del corazón de aquella gente que está buscando una realidad, Señor. And that they would come to an understanding of Jesus as truth, mercy, and love. Que puedan entender que Jesús es la verdad, la misericordia y amor. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén.
And thank you, friends, brothers and sisters, and everyone else tuned in. Gracias, hermanos y amigos, todos los que nos están viendo. Until next week, we'll be continuing on as well. We'll be starting chapter 12 next week, which is coming up to some other interesting aspects of this epistle. La próxima semana estaremos viendo el capítulo 12, que vamos a ver otros aspectos muy interesantes. God bless you. Que el Señor les bendiga. Amén.